Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Bueno, primero de todo, quiero felicitar y agradecer a todas las personas que estáis comprando toda la saga de Secretos Revelados, porque la verdad que sois muchísimos. Ayer en algún momento incluso se colapsó la web, porque estáis entrando muchas personas a la vez, así que felicidades, porque realmente aquí pues están los secretos del universo, y enhorabuena por vuestro compromiso de querer mejoraros. Hoy voy a hablaros de un tema muy delicado, porque os voy a hablar de la única en que un pueblo va a prosperar. Esto es un tema que nos interesa a todos, y digo que es un tema delicado porque muchas personas pecan de lo que precisamente voy a hablar ahora. Entonces es importante que lo veáis y lo escuchéis atentamente y que lo miréis con una mentalidad abierta, ¿vale? Esto no es un ataque para nadie, simplemente es un despertar de la conciencia. La verdadera espiritualidad habla de la conciencia de la unidad, y la única manera en que un pueblo va a prosperar es desde esa conciencia de unidad. Aprovechando que estamos de estreno con toda la saga de Secretos Revelados, que de verdad estoy contentísimo, estoy súper entusiasmado, chicos, porque es que la Biblia es un libro muy especial. Y no estoy hablando de un tema religioso. Bueno, pues voy a aprovechar. En el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados os hablo de la sabiduría que crea imperios, donde hablo de la sabiduría del rey Salomón. Déjame que te presente un poco al rey Salomón. El rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la historia y de la Biblia. Y hay un pasaje que dice así: el oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22.000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo: objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Lo primero que tienes que darte cuenta es que el éxito engendra éxito, la riqueza engendra riqueza, la sabiduría engendra sabiduría. Por eso en la Biblia se dice: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Qué significa esto? Te lo acaba de decir aquí en este pasaje. Salomón, el oro que recibía cada año, Salomón llegaba a 22.000 kilos. Y además, todos los reyes de la tierra y todas las personas que iban a verle, le daban regalos de más oro, de más plata, de más capas, armas, sustancias aromáticas, caballos, mulas. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Son principios, es por vibración. Entonces, por eso te digo que el tema de hoy es un tema delicado, pero si la sociedad lo entiende y cada uno nos hacemos 100% responsables, os digo que como pueblo creceremos todos, evolucionaremos todos, prosperaremos todos y el mundo será un lugar mejor. Pues como te decía, súper mega importante que entendamos esto. Cuando al ser humano le das muchas facilidades, el ser humano tiende a degradarse, a degenerarse. ¿Por qué? Pues porque uno de los principios de la mente es proteger al ser humano, y uno de los principios también del universo es el principio del mínimo esfuerzo. Con lo cual, si tú ayudas a mantener a alguien, ese alguien entiende que no tiene por qué esforzarse más de la cuenta para poder seguir sobreviviendo. Como la mayoría de las personas tienen la conciencia de la sobrevivencia, de la supervivencia, no de la vivencia, no de la expansión, no del crecimiento, no de la colaboración, no de la contribución, sino simplemente de mirarse a uno mismo y ver cómo puede sobrevivir, el ser humano tiende a la vida a buscar las máximas facilidades, ir bajando el listón en su vida y poco a poco ir conformándose y ir sobreviviendo. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Pues mirad, sabemos como pueblo ahora que nos tenemos que unir más que nadie en este mundo. De hecho, si tú miras la tesis o el tratado de la supervivencia de las especies, de la evolución de las especies de Darwin, la persona que se encargó de traducir y de vender ese mensaje al mundo
se equivocó en el contexto, porque él le dio mucha importancia al tema de la competitividad y le dio mucha importancia al tema de tener que superar al más débil y solo gana el fuerte, etc. Sin embargo, Darwin hablaba mucho más de la cooperación, de la ayuda entre los miembros para que todo el conjunto pudiera sobrevivir, que la competitividad. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de que los miembros se ayuden entre sí? Que para que una sociedad realmente funcione con la cooperación y la colaboración, todos los miembros tienen que tener el mismo nivel de conciencia. ¿Qué significa eso? Que todos los miembros deben tener la conciencia de que son parte del conjunto y que tienen la obligación moral, porque todos somos uno, de colaborar con el conjunto en sus dones y en sus talentos, y que no deben esforzarse por una cuestión individual, deben esforzarse por una cuestión colectiva. Dicho de otra manera, si cuando hay un organismo de colaboración hay una persona que hace más que otra, no estoy hablando de las probabilidades reales de cada una de las personas, porque cada uno tiene unos dones y talentos y destaca en unos dones y otros talentos. Y ahora hablaré de la parábola de Jesús de los talentos para que acabéis de entenderlo bien todo esto. Cuando una persona se vuelve muy colaborativa con el conjunto, que no es consciente, tiende a acomodarse y tiende a mendigar y tiende a dejarse ayudar demasiado por el conjunto. ¿Cómo se traduce esto? Pues ya he dicho que es un tema delicado, así que va a escocer algunos tipos de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de temas económicos en una sociedad, imaginaos que hay una persona que la echan del trabajo o pierde el trabajo, ¿no? Entonces el Estado te permite tener paro, ayuda económica por el paro, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas personas dicen, bueno, pues voy a aprovechar y como, a ver, he cotizado tantos años, voy a aprovechar y voy a estar 2 años descansando y viviendo y encontrándome a mí mismo. Vale, está muy bien, pero son 2 años que estás chupando del bote de la sociedad, no entregándole nada a la sociedad y, sin embargo, consumiendo de la que la sociedad te está generando. Estoy hablando de seguridad social, estoy hablando de limpieza de las calles, mantenimiento de las calles, etc., ¿no? La persona que hace eso no tiene una conciencia social, porque está aprovechándose de una circunstancia que realmente está para una emergencia. De hecho, si ellos no tuvieran la oportunidad del paro, no cogerían paro. Automáticamente le echan de un trabajo y ese mismo día, sin irse a dormir, estarían ya buscando trabajo. Si cuando te echan de un trabajo durante esa semana le dedicas 8 horas al día a buscar el siguiente trabajo, tú en menos de una semana tienes trabajo. Quizás no es el trabajo de tus sueños, pero todo es temporal. Tú puedes ir evolucionando, pero tu conciencia siempre es de contribuir con la sociedad. Dicho de otra manera, para que veáis cómo cambia todo de manera cultural, ¿no? Hoy estaba hablando con una chica de las que mentoreo, que vive en Alemania y vive en una zona determinada de Alemania, y entonces ella dice que allí culturalmente, en Alemania, en esa zona en concreto, nadie coge el paro. ¿Por qué nadie coge el paro? Porque para ellos es una deshonra, es un fracaso, es como traicionar a la sociedad en la que viven. Porque coger del paro es no contribuir y chupar. Imaginaos, ¿no? Imaginaos la diferencia de conciencia. Sin embargo, en nuestra cultura, el que coge un paro, el que coge una paga de invalidez para toda la vida, el que coge tal, es un exitoso, ha triunfado. ¡Wow! Ya no tengo que trabajar nunca más y voy a poder vivir del cuento el resto de mi vida, ¿no? Por eso te digo que es una cuestión muy, muy delicada, pero que debemos entender que todos somos una conciencia colectiva y que todos tenemos que contribuir. Te voy a poner en una situación, ¿vale? Imagínate una persona que no trabaja, vive del paro o incluso tiene una paga por larga enfermedad o por lo que sea, porque hay mucha gente que de verdad que lo busca y lo encuentra, ¿vale? Y os lo digo con toda la conciencia del mundo, porque fijaos, hace unos años yo hacía conferencias, ¿no?, por varias partes de España, entonces tenía una serie de personas que se asociaban conmigo para ayudarme a darme a conocer lo que yo estaba haciendo y entonces se llevaban un porcentaje de comisión de las ventas de las entradas. Mi sorpresa era cuando les tenía que pagar la comisión y les decía, bueno, te voy a hacer una factura. Y me decía, no me hagas factura porque tengo una paga de invalidez del Estado que no puedo trabajar y si no, no me la pagarán o me la quitarán. Y yo le digo, vamos a ver, estás trabajando conmigo
saliendo a las calles, pegando carteles, haciendo un montón de cosas y tal, lo que significa que puedes trabajar, y sin embargo, ahora me dices que tienes una paga de pensión del Estado de no poder trabajar y no te puedo hacer factura porque dices que si no te la quitan. ¿En qué quedamos? ¿Puedes trabajar o no puedes trabajar? Esa mentalidad es la que tienen muchas personas. Desde esta mentalidad, chicos, y yo sé que esto va a escocer porque las personas que están en esa mentalidad, pero es que de verdad que yo os digo que yo tengo un propósito en la vida. Y a mí me gustaría que todo el mundo entendiéramos esta mentalidad y que prosperáramos entre todos, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos eso. Entendamos que os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Imagínate una persona que no trabaja porque tiene una larga enfermedad, pero además de la paga que le dan, pues fuma, ¿no? Y se fuma un paquete diario. Entonces llega un momento que esa persona no solo no está contribuyendo con la sociedad, sino que además se está perjudicando su salud. Y cuando se enferma, entonces exige una seguridad social que él no está pagando, o sea, no solamente está cobrando una paga del Estado, de todos los demás que contribuimos, sino que además no cuida su cuerpo, le da igual, está degenerado totalmente, y cuando va a la seguridad social quieren salvarle. Entonces es otro gasto extra a la seguridad social que pagamos entre todos los que sí tenemos conciencia de, oye, vamos a trabajar no solamente para vivir nosotros, sino para contribuir con toda esta sociedad. Imaginaos cómo cambiaría el mundo si cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables de que no estamos solos en el mundo, sino que somos una conciencia global. Os voy a explicar otra cosa para que veáis, ¿vale? Mirad esto, chicos. Cuando tú no trabajas, esto es muy interesante, que lo entendáis, Mirad esto. Cuando tú no trabajas, lo que está pasando es que los gastos que tiene una sociedad para poder sobrevivir en cuanto a seguridad social, medicina, calles, etc., cuesta X dinero, ¿no? Y resulta que hay el mismo monto de sociedad, de gente, que es lo que gasta ese dinero, porque lo consume. ¿En qué? Pues en médicos, en carreteras, en lo que sea, ¿vale? Entonces, se supone que toda la sociedad debería ser responsable y debería pagar para que equilibradamente todo lo que consumimos se pagara en la misma medida. Esos son los impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que el problema es que esta sociedad, debido a la mentalidad que tienen muchas personas en esta sociedad, solamente trabajan un porcentaje pequeño de la sociedad. Y el otro porcentaje o no trabajan o no pagan impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos nosotros, los que tenemos ya esa conciencia colaborativa, tenemos que asumir y cargar a nuestras espaldas todo el trabajo que ellos no están haciendo para mantener el estado de bienestar que ellos no están pagando. ¿Por qué? Porque en el fondo son egoístas, no están pensando ni en ti ni en mí, están pensando solo en ellos. ¿Entendéis? ¿Soluciones para el tema del paro? Hay muchas. Primero, una educación en los colegios. Mirad, hay gente hoy en día, hay muchas perspectivas hoy en día con esto que está pasando del confinamiento, ¿no? Hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Hoy me ha contado una chica, una historia, ¿no? Una chica que tenía ahí de externa, ¿no? Era autónoma, y le decía, no, yo ahora no voy a ir a trabajar porque ¿sabes qué pasa? Que con la ayuda que me da el Estado gano más que si me pusiera a trabajar. ¿Entendéis la diferencia? O sea, no cuentes conmigo porque gano más con la ayuda que me está dando el Estado de las ayudas del confinamiento que si me fuera a trabajar. ¿Entendéis el egoísmo que hay detrás de todo eso? Y que cuando se acaben esas arcas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que subir los impuestos a los que sí estamos trabajando para poder pagarle las cosas a las personas que no tienen esa conciencia. Eso es una barbaridad como especie. O sea, de verdad que con esa conciencia nos merecemos la extinción. Así de claro os lo digo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, otras personas que me han mandado, pues, cómo lo están haciendo con el tema del confinamiento, ¿no? Personas que no han podido abrir sus establecimientos, pero han empezado a dar sus servicios online, han contactado con las clientas, se han preocupado por ellos, han contactado online y están facturando más que antes y contribuyendo igual o más que antes. Entonces la sociedad está muy dividida. Una sociedad que se ha venido abajo y se ha tomado esto como unas vacaciones
y una sociedad que se ha responsabilizado y ha dicho, ahora precisamente tenemos que encontrar la manera de trabajar más que nunca para ayudar a sacar todo esto adelante. ¿Veis la diferencia que hay de mentalidad? Eso es la verdadera espiritualidad. No una espiritualidad de conecto con los maestros, pero luego no trabajo, o intento cobrar una ayuda del Estado, o no pago impuestos, perjudicando a otras personas. La verdadera espiritualidad es la espiritualidad de la conciencia de la unidad. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, hoy, por ejemplo, me preguntaba una persona que estoy mentoreando, me decía, Laín, he cogido, al final estuve buscando trabajo, pero el trabajo donde yo estaba lo prorrogaron y tal, no tenía trabajo, y he estado buscando y al final he cogido la paga del Estado. He dicho, ¿he hecho mal? Digo, desde mi punto de vista, sí, pero te voy a explicar, o sea, no es que hayas hecho ni bien ni mal, has elegido una opción, pero desde mi punto de vista está mal hecho. Te cuento el porqué. La mente es un mecanismo de supervivencia que siempre va a utilizar el principio del mínimo esfuerzo. El principio del mínimo esfuerzo significa que siempre va a coger la opción más fácil y más disponible. Hoy en día, para él, después de esforzarse mucho, la opción más fácil y más disponible es la opción de voy a coger la paga del Estado, la ayuda del Estado. Y yo le he dicho, si tú hubieras renunciado a esa opción, tu mente hubiera seguido buscando y hubieras encontrado trabajo. Al tú renunciar, al tú aceptar esa opción en tu vida, el Estado, hay la opción de que el Estado me pague, cogerás la opción más fácil, que desde luego no es matarte a buscar un trabajo que ni te gusta, sino coger la opción del Estado y quedarte en casa. ¿Entendéis la diferencia? ¿Entendéis cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el problema de haber escogido esa opción? Que somos criaturas de hábitos. Y el problema es que en otras áreas de tu vida también cogerás la opción fácil. Y luego te quejarás de por qué no prosperas, por qué no consigues tus sueños, porque estás habituado a coger la opción fácil. De verdad, chicos, ¿eh? Entonces, fijaos en esto. Imaginaos una persona que entra en paro, ¿vale? Se le obliga a hacer trabajos sociales durante el tiempo que esté cobrando el paro. O sea, es decir, vale, te vamos a ayudar, pero a cambio vas a hacer trabajos sociales. Porque ese dinero estaba disponible para ti para cuando dejases de trabajar, no para cuando te quedases sin trabajo. Si tú coges el dinero, y de hecho todo está penalizado, porque cuando las personas que están acostumbradas a coger mucho paro se quieran jubilar, les quedará una pensión mucho más baja, porque han estado chupando del bote, han estado quitando el dinero que estaban poniendo para luego poder cobrar. Eso ahora no lo saben. Pero ¿por qué ocurre esto también? Porque la gente tiene una mentalidad cortoplacista. Desde esa mentalidad cortoplacista se matan las bendiciones. ¿Qué significa esto? Te casas no con la persona que te conviene, sino con la persona que más emociones te provoca en ese momento. Mentalidad cortoplacista. Cuando se pasa el efecto hormonal, ves la realidad y dices, ostras, ¿con quién me he casado? Y ya la he cagado, porque ya tengo hijos, una hipoteca, una casa. Cortoplacistas. Cuando son jóvenes, cogen la opción que les da más dinero, o lo que para ellos a esa edad es mucho dinero, sin tener que esforzarse mucho ni tener que dedicarse mucho. ¿Qué pasa? Que lo que con 18 años es mucho dinero, con 40 años no es mucho dinero. Y entonces dices, vaya caca de vida que tengo. ¿Por qué pensaste en cortoplacismo? La gente fuma o bebe o come mal porque le da placer inmediato. Pasan 30 años, están todos enfermos. Y cuando ya les dice el médico, tienes una enfermedad, te vas a morir, y dicen, ¿cómo puede ser? Porque tienes una mentalidad cortoplacista. Déjame que te explique cómo el rey Salomón solucionó todo esto. Entonces, el rey Salomón decretó una leva de trabajo obligatorio en todo Israel. Y en la leva se reunió a 30.000 hombres, los cuales fueron enviados al Líbano por turnos mensuales de 10.000 hombres cada vez. Decretó trabajo obligatorio. El hombre más sabio y más rico de la Biblia. Chicos, esto es una conciencia. Todos somos uno. Y esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Solamente que haya una persona que vaya con mentalidad de aprovechado, solamente que haya una persona vaga que diga yo mientras pueda chupar del bote no voy a hacer nada, solamente que haya una persona que tenga ese egoísmo en el cuerpo, nos está perjudicando a todos. Y los que estamos trabajando, luego se van a quejar de que es que me han subido los impuestos, es que no sé qué. Pero mira entre tu grupo de amigos,
¿cuántos están chupando del bote? Y entonces te darás cuenta de la importancia de ese concepto de unidad y ese concepto de conciencia global. Jesús explicaba la parábola de los talentos. Cada uno de nosotros nacemos con unos talentos. Por eso muchas personas dicen, ya, pero es que mi vecino nació con más inteligencia que yo. Yo te digo, bueno, es verdad que nació con más tipo de inteligencia de ese tipo que tú. Pero tú tienes otros talentos. Simplemente tienes que encontrarlos y ponerlos al servicio de la humanidad a través de un propósito, a través de un trabajo. Cuando tú haces esto, entonces estás trabajando tu talento. Y en la parábola de Jesús, que está escrito en el 4º tomo de la saga de Secretos Revelados, que es el hombre más importante de la historia, a ver si la encuentro, habla precisamente de... a ver si la encuentro, Habla precisamente de que tú tienes que trabajar el talento y que si no lo trabajas, da igual la cantidad de talento que te hayan dado en la vida. Da igual, eso es indiferente. El tema está no en la cantidad de talentos que se te ha dado, sino en cómo has trabajado esos talentos. Eso es lo más importante en la vida. Entonces, a ver si encuentro la parábola. A ver, parábola del hijo pródigo. Estoy ahí, Parábola del fariseo, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los cimientos, del grano de mostaza, de la moneda perdida. Os lo voy a encontrar, Ya estoy ahí. De los jornaleros contratados, parábola de la red, del tesoro escondido. Realmente todo el mundo debería aprender esto. Todos estos tan creyentes, ¿no? Que van a la iglesia todos los días y luego chupan del bote, deberían aprender esto con todo el respeto del mundo. Parábolas de los talentos, mirad. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a empezar en tu vida con los talentos que empieces, y esos serán conforme a lo que tú puedes hacer en ese momento. El problema de la sociedad es que miramos al lado, vemos otro que tiene más talentos y dice, es que ese ha tenido más suerte que yo. Sin embargo, la experiencia nos dice que no son los talentos con los que empiezas los que determinan tu final, sino el trabajo de los talentos con los que empiezas lo que determinará si se van a multiplicar o los vas a perder todos. Esto es fundamental que lo entiendas. Entonces, fíjate. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, porque tenía miedo. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Déjame explicarte antes de seguir un poquito qué significa esto. Si tú tienes cierta salud en tu vida cuando naces, si tú no trabajas esa salud, lo que va a pasar es que te vas a envejecer y te vas a enfermar. Mira al lado, a tu alrededor en la sociedad y depende de la edad que tengas, te darás cuenta ya que la mayoría de la sociedad está enferma físicamente. No significa que tengan una enfermedad, sino que están degenerados físicamente. ¿Por qué? Por no trabajar el talento de la salud. Cuando tú tienes un talento para trabajar en algo en el mundo, si tú no lo pones, tú naces sin nada y te mueres más pobre todavía, porque tú naces con el sustento de tus padres. Pero si no trabajas los talentos, hasta eso se te quita y te vuelves más pobre que nadie. Sin embargo, si naces con pocos talentos, pero los trabajas, te acabas volviendo súper rico, millonario si quieres. Porque eso es lo que nos explica el rey Salomón y lo que nos explica Jesús de Nazaret. Seguimos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Sobre poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Todas las personas que viven de las migajas del Estado
En realidad lo que hay que tener es compasión por ellos, porque ni son felices y nunca jamás lo serán. Porque la única manera de ser feliz es contribuyendo con los demás. Y los demás, en nuestro mundo, se llama sociedad. Esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale, chicos? Por eso yo siempre os hablo de las normas de dar para recibir. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, y aquí es donde está la mayoría de las personas, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fijaos en esto. La vida puede ser muy dura para el que no trabaja sus talentos, ¿verdad? Los vagos que acaban pobres, acaban sufriendo, sí. Los que no se preocupan de sus relaciones acaban solos, acaban sufriendo, sí. Los que no se ocupan de trabajar el talento de su cuerpo y de su salud acaban enfermos, acaban sufriendo, sí. La vida es dura para el que no trabaja sus talentos, pero para el que trabaja sus talentos es bendecido para bendecir. Por favor, escuchad atentamente. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará. Mismo principio que te enseñaba el rey Salomón en la sabiduría que crea imperios, mismo principio que te enseña Jesús en el hombre más importante de la historia. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El sano estará más sano, el rico será más rico, el que tenga amor tendrá más amor. Pero el pobre será más pobre, el enfermo será más enfermo, el solitario tendrá más desamor. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a seguir con lo que ahora yo explico. Decía Albert Einstein, el genio es un 1% de talento y 99% de trabajo duro. Esto lo decía Albert Einstein. No importa con cuántos talentos empieces la vida, lo que importa es cómo los trabajas y los haces prosperar. Todas las habilidades que te faltan para obtener un objetivo en concreto son entrenables, todas, pero no entrenarlas hace que no prosperen. Y bueno, básicamente te digo, prospera aquí y ahora con lo que eres y con lo que tienes, sin excusas, sin excusas. Las oportunidades que perdiste por no trabajar, tus talentos, se las llevó otro que sí trabajó. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán español. Y es que, mientras todo el mundo se queja y se victimiza, hay alguien que aprovecha la oportunidad. La mayor incomodidad y sufrimiento viene de no trabajar los talentos. Bueno, podría seguir mucho más, pero estudiad la saga de Secretos Revelados porque de verdad que os va a ayudar mucho a cambiar la mentalidad. Chicos, un pueblo prosperará con la conciencia de unidad. Acabáis de ver que el propio Maestro Jesús de Nazaret enseñaba esto mismo que os estoy contando ahora. Si tenemos la conciencia de unidad, si somos seres espirituales, no puede ser que quieras chupar del bote sin pensar en que los demás van a tener que pagarte tu bote. En la Biblia se dice, prestaré y no pediré prestado. Esa es la conciencia de un bendecido para bendecir. Esa es una conciencia espiritual elevada. Prestaré y no pediré prestado. Siempre que vayas por la vida pidiendo prestado, eres un mendigo, no un creyente. Y nunca jamás tendrás bendiciones sobre tu vida. Al que tienes se le dará y se multiplicará eso.
y al que no tiene se le quitará. Echadlo fuera en las tinieblas, donde tendrá el llanto y el crujido de dientes. Eso es lo que decía Jesús en su parábola. El que tenga oídos, que oiga. ¿Queremos prosperar como nación? Darwin estaba en lo cierto. La cooperación y la ayuda es fundamental. Pero mientras haya personas con mentalidad de víctima, chupando del bote, sin ningún tipo de conciencia de unidad y con un egoísmo puro, que es lo que hacen la mayoría de las personas, mientras haya personas que crean que no pueden, mientras haya personas que digan, no tengo trabajo, agachen la cabeza y digan, es verdad, no tengo trabajo, no puedo conseguir trabajo, no prosperará el pueblo como nación. Y seguirán habiendo cada vez más desigualdades. Gente hiper mega rica y gente cada vez más pobre. Y esta cuarentena está dividiendo más a las personas. Entonces es muy importante que entendáis que mientras una parte muy importante del planeta no entre en esta conciencia de unidad y de colaboración real de lo que os estoy enseñando ahora, el mundo seguirá yendo mal y con desigualdades que nos merecemos, porque nos las estamos ganando nosotros mismos. Si cada uno de nosotros, si tú, yo y todos los que estamos escuchando todo esto y todos los que somos estudiantes de la saga de Secretos Revelados, de la saga de La Voz de tu Alma o de la saga de... Esto lo explico muy bien aquí, en Cómo Ser Millonario también. Entendemos, practicamos estos principios. Y como le he dicho a mi amigo, tienes la opción de la paga, que es el camino fácil. Jesús también decía, ancha es la puerta y llano es el camino que lleva a la maldición y muchos transitan por ella. Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos transitan por ella. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Puedes coger la puerta ancha y el camino llano. Es muy fácil entrar por ella y transitar por ella. De la paga, no puedo encontrar trabajo, voy a coger la paga. Quizás a corto plazo vas a encontrar alivio, pero a largo plazo no habrás aprendido la lección. Eres parable, eres una mente parable. Cuando eres una mente parable, el problema es que esto no te va a afectar aquí, te va a afectar a todos tus sueños. Y tu vida se irá empequeñeciendo, porque tu vida crece en la medida en que tú creces. Eres tan grande como el problema que resuelves y tan pequeño como el problema que te detiene. Es muy importante que entiendas esto. O puedes coger la puerta estrecha y el camino angosto. Muy pocos lo cogen porque de entrada es más incómoda. Y puedes decir, no hay trabajo, no encuentro trabajo, nadie me quiere contratar, voy a coger una paga del Estado. O puedes decir, no hay trabajo, no encuentro trabajo, pero mi determinación de encontrar trabajo es más grande que cualquier excusa que tenga. Así que lo voy a encontrar. Y yo te garantizo, con esa mentalidad, que tú vas a encontrar trabajo. Garantizado. Y vas a colaborar. Y vas a dejar de pedir y vas a empezar a dar prestado. Porque prestaré y no pediré prestado. Son normas bíblicas que no fallan jamás. Entonces, chicos, ojalá os haya inspirado. Si os ha inspirado, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido. Repito, doy millones de gracias y felicidades a todas las personas que ya estáis comprando la saga de Secretos Revelados. Todo esto que os he contado viene en toda la saga de Secretos Revelados. Y no son principios míos, son principios bíblicos. Lo que es mío es la interpretación. ¿Quién te ha explicado la Biblia así? Nadie. Pero esta es la verdad y lo que va a funcionar en este siglo XXI que estamos viviendo. Aprende, sé un alma imparable. Aprende, sé un iniciado de estos principios. Conviértete en un alma imparable de verdad. Y deja un legado a la sociedad. Deja un mejor legado. Así que te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir las sagas. Tienes aquí abajo los enlaces. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. ¡Chao!